Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Realmente es un honor estar aquí con ustedes, tener esta oportunidad. Debo reconocer, en primer lugar, que el Senado de la República de Colombia nos haya dado esta posibilidad y particularmente al esfuerzo de la senadora Fernández Cabal, particularmente a ella, este reconocimiento. Yo vengo de un país, nací en un país que ha sido la única dictadura del hemisferio de carácter transterritorial. La dictadura cubana no solo ha gobernado en Cuba, ha influenciado y gobernado directa e indirectamente en varios países del hemisferio. Se puede afirmar de que el gobierno cubano, la dictadura de los hermanos Castro, tiene responsabilidad directa en la muerte no solo de ciudadanos cubanos, sino también de ciudadanos colombianos, venezolanos, uruguayos, argentinos, brasileños, porque en uno y en todos los países del hemisferio el régimen de los hermanos Castro ha intervenido descaradamente. Por eso me parece lo relevante de este foro es que puede ser como una base, como un fundamento para que los demócratas del continente asuman la conciencia de que es necesario crear una especie de concertación, de coalición democrática que defienda nuestros valores. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hemos comenzado el programa de hoy con unas imágenes de Pedro Corzo hablando en el Senado de Colombia el pasado 4 de abril, jueves 4 de abril, donde Pedro Corzo y otras personas más pues se dirigieron al Senado colombiano para prevenirle, para refrescarle sobre el peligro del castrocomunismo en el continente latinoamericano, peligro que no ha pasado de moda y que se acrecenta. Lo hemos comprobado en Venezuela. Y si hemos comenzado este espacio escuchando y viendo la imagen de Pedro Corzo, pues ya ustedes saben que nuestro invitado de hoy es Pedro Corzo. Bienvenido, Pedro, es un placer. Muchas gracias, José Antonio, no, te agradezco mucho esta invitación. Y como todos ustedes saben, Pedro Corzo es director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que también vamos a hablar sobre el instituto hoy, pero vamos a comenzar sobre por qué Pedro Corzo estuvo en el Senado de Colombia. Y ahora la pregunta, ¿cómo llegaste a hablar en un foro tan importante como es el Senado de Colombia? Porque hay que recordar que en estos momentos Colombia es un país clave en la defensa de la democracia en el continente latinoamericano. Cuéntanos tu participación, Albertini, y cómo fuiste, con quiénes te acompañaron. Antes que todo, muchas gracias por la invitación, José Antonio. Fue una experiencia muy interesante. La comparo con la que tuve el pasado mes de diciembre, cuando a través también de Justicia Cuba fui invitado a hablar en la Organización de Estados Americanos como directivo del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, y en base a las numerosas investigaciones que ha hecho el Instituto, consecuencia que tenemos 13 documentales y una veintena de libros publicados y un sinfín de conferencias. Fue una invitación, una senadora colombiana, María Fernanda Cabal, y René Bolio, quien preside la Comisión Internacional Justicia Cuba, se concertaron. René Bolio, de nacionalidad mexicana, un incondicional de la causa democrática cubana. Y la causa democrática continental también. También, es válido que lo hayas aclarado. Yo conocí a René Bolio a través de Orlando Gutiérrez,
del directorio democrático, y gracias a ese conocimiento, pues he tenido la oportunidad de compartir en numerosas ocasiones con René, y es un hombre comprometido con la democracia, que está muy preocupado por lo que ocurre en todo el continente, incluido su país. Pero bueno, esta senadora y Bolio se pusieron de acuerdo para producir este encuentro en la Sala Constitucional del Senado de Colombia. Todavía no se me ha quitado el catarro del viaje. En la Sala Constitucional del Senado de Colombia, donde se analizaron las víctimas del comunismo y también el cómo poder producir procesos judiciales en contra de los esbirros del castrismo y también, por supuesto, del liderato del régimen totalitario cubano. Fue una experiencia interesantísima. Te he comentado de la gran cantidad de jóvenes que asistieron. Me llamó eso mucho la atención. Jóvenes colombianos. Jóvenes colombianos, muchos periodistas, muchísimos periodistas jóvenes, que estaban muy interesados en hacernos preguntas, en tratar de averiguar todo lo más posible en relación a Cuba. Recuerdo que uno de ellos me dijo, pero tan pronto como en el año 59, ya Fidel Castro estaba incursionando en América Latina para subvertir el orden democrático. Eso es otra cosa que en tu intervención hiciste un relato, por usar la palabra relato, muy detallado de la subversión castrista en el continente latinoamericano que comenzó en el propio año 1959 cuando llegaron al poder. Lo consideré necesario, te voy a decir por qué. Porque tanto la FARC como el ELN, todos esos grupos narcoterroristas colombianos, han estado estrechamente asociados a la dictadura de los hermanos Castro. Y me pareció importante decirlo allí, en ese escenario, y una palabra que recuerdo y que he repetido muchas veces, y creo que la seguiré diciendo siempre, es que el castrismo, en su condición de la única dictadura transnacional que ha padecido América, que ha intervenido prácticamente en todos los países del hemisferio, incluido Estados Unidos, tiene muertos, ha causado las muertes a numerosas personas en estos países. O sea, Castro, tanto Raúl como Fidel Castro, no son responsables solo de las muertes de cubanos, y lo dije allí en este evento, en este foro, son responsables también de la muerte de numerosos colombianos, venezolanos y de todos los países del hemisferio. Uruguayos, chilenos, argentinos. Todos, brasileños. Recordemos la aventura armada en Argentina que encabezó Jorge Ricardo Macetti. No, y en Bolivia, y en Perú, y en Chile. Castrista. En todas partes, Albertini, en todas partes. En el Perú, en los años 60, con Luis de la Puente Uceda. En México, con Lucio Cabañas. Todo, o sea, en no todas hay partes. un país del continente que haya escapado a la subversión armada, terrorista del régimen castrista. Pero a la vez abordé algo que es poco conocido en el hemisferio, la lucha del pueblo, de un sector del pueblo cubano en contra de la dictadura. Mucha gente piensa, inclusive algunas nuevas generaciones de cubanos, que los cubanos de nuestra generación no combatimos al régimen castrista. Lo abordé allí con pruebas, con elementos, con cifras, las trágicas consecuencias de haber enfrentado a la dictadura de los Castro de un extremo a otro de la isla, la gran cantidad de presos políticos, la gran cantidad de fusilados, de muertos en combate. Y fui enfático en decir que en Cuba también había desaparecidos. Porque por lo regular se habla de desaparecidos de la dictadura militar argentina o de la dictadura militar chilena. Dije que en Cuba también había desaparecidos. Y no solo de la época nuestra, de los años 60 y 70, sino también de los últimos años. No, y asesinatos grotescos y asesinatos hasta mal elaborados, como fue el recientemente asesinato de Osvaldo Payá Sardiña y Harold Cepero. Fueron asesinatos burdos, porque incluso el vehículo que se dice que chocó contra el automóvil donde iba Payá nunca apareció, nunca se vio. Y eso es una nota a el margen. Pedro, ¿qué otros cubanos fueron contigo bueno, a este encuentro? Fue Luis Zúñiga, que hizo una presentación magnífica
de las víctimas del totalitarismo castrista. Excelente la presentación de Luis Zúñiga. Cubanos, Luis Zúñiga. Estábamos también de Venezuela, estaba Plana, que viajó desde aquí, desde Miami. De México estaba René Bolio, que cuando nosotros llegamos a Bogotá ya él se encontraba allí. Y un joven español, abogado, radicado aquí en Miami, muy comprometido con la causa democrática cubana, Manuel Salva, abogado él. Realmente fue un grupo de personalidades interesantísimas. Y la recepción que tanto los políticos como la prensa colombiana tuvo hacia ustedes. La prensa como tal, yo no la vi. Había muchos periodistas, pero esos periodistas estaban interesados en el tema. Creo yo que más que por instancia profesional, estaban interesados en el tema por cuestiones personales. Me parece a mí. Esa es la percepción que me llevé. Tuvo la prensa, la televisora del Senado, el colombiano, que nos entrevistó a todos los ponentes. Pero me gustaría destacar, y esto fue para mí un gran honor, la noche anterior, el miércoles, en la noche, fuimos recibidos en el Palacio de Nariño, en el Palacio Presidencial colombiano, la delegación que integró Justicia Cuba. Perdón. Fuimos recibidos por un alto funcionario de seguridad del gobierno del presidente Duque. Conversamos con él ampliamente y fue muy receptivo a todo lo que se dijo. Fue una entrevista muy estimulante, muy estimulante. Una cuestión que tú en conversaciones, tanto en tu exposición como en conversaciones que luego tuviste con políticos, prensa, jóvenes, sobre todo jóvenes, es la inmensa participación que hoy en día la Cuba castrista tiene dentro de Venezuela. Participación, no estoy hablando ya de lo que ellos llaman pues asistencia médica, participación tanto de militares como de elementos de la contrainteligencia castrista. Mira, a mí me gustó mucho que varios de los ponentes, específicamente venezolanos, que fueron dos personas muy capaces, Rodríguez Navarro, fue el expositor por parte de Venezuela, y el dirigente sindical Carlos Ortega, que como tú bien sabes, está fugitivo, está asilado en Perú. Todos los que participamos, tanto por Cuba como por Venezuela, somos asilados. Lógicamente, ninguno de los dos regímenes iba a permitir que personas que viviesen en sus países pues pudieran participar. Estos dos hombres fueron muy enfáticos en denunciar la ocupación cubana, yo digo castrista, de Venezuela. Ocupación. No hablaron ni de médicos ni de Fuerzas Armadas, sino de ocupación, porque existe la visión de que en Venezuela hay una ocupación militar de parte del gobierno cubano. Existe, no, es cierta, y quiero recordarte que una vez más el gobierno norteamericano, tanto por mediación de su vicepresidente Mike Pence, como por el canciller Pompeo, pues el canciller norteamericano este miércoles pasado, destacaron ambos la participación y la injerencia cubana y el empecinamiento castrista, la injerencia castrista. No me gusta decir cubana como a ti porque Cuba no son los Castro, ni es el proyecto de ellos. La injerencia castrista persistente, contumaz, dentro de las Fuerzas Armadas y de la represión que se ejerce hoy contra el pueblo venezolano. Eso se ha demostrado una vez más, y fueron tan enfáticos estos dos políticos norteamericanos que, como bien tú sabes ya, pues ya se está especulando que se va a recrudecer las medidas contra el régimen castrista. Ojalá sea así. Económicas hasta ahora. Ojalá sea así, igual que es necesario que la situación venezolana concluya. Otro aspecto que también toqué, que me imagino que no fue grato a algunos de los asistentes, fue la indiferencia mostrada casi por toda América Latina, siempre para dejar un huequito para una excepción, por casi toda América Latina hacia la situación cubana en estos 60 años.
una indiferencia que pudiéramos calificar casi de criminal, porque todos han sido testigos de cómo la nación cubana ha sido destruida por el castrismo y a la vez se puede apreciar la poca preocupación, la poca presencia de los demócratas de América Latina en defender a los demócratas cubanos, a excepción, y lo destaco, de don Rómulo Betancourt, quien fuera presidente de Venezuela, y de Muñoz Marín, quien fuera gobernador de Puerto Rico. Luis Muñoz Marín, dos figuras prominentes de la política latinoamericana con una visión de futuro enorme. Pero Pedro, eso, y tú lo sabes bien porque has hablado con muchos políticos latinoamericanos de diferentes niveles, eso sobre todo, esas posturas sobre todo se adoptaban por el miedo que le tenían Sí, a que los castristas le crearan disturbios dentro de sus naciones, como sucedía, es cierto, Albertini, pero a través de sindicatos comunistas, a través Cierto. de organizaciones paramilitares que tenía el castrismo. el régimen dentro de cubano estos países. siempre tuvo la habilidad de generar una clientela política en cada uno de los países de América. Esa clientela política ha respondido siempre a los intereses de La Habana. Eso es indiscutible y siempre ha estado acta, lista para desestabilizar a aquellos países o gobiernos que puedan promover o puedan asumir posiciones protagónicas, pero a la vez esa actitud, por las razones que hayan sido, de los demócratas latinoamericanos, es lo que ha posibilitado, y llamémoslo así, que el cáncer del castrismo haya metastizado en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, que fuera una amenaza cierta en Ecuador y amenazas ciertas también en Argentina, en Brasil y en otros muchos países del hemisferio. Otra cuestión que me comentaste a tu llegada es lo mucho que se conoce en los sectores tanto políticos como periodísticos como investigativos de Colombia, la labor que el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo está generando. Labor que solamente no está atada, no está diseñada para documentar las atrocidades del régimen castrista durante estos 60 años en el ámbito cubano, ¿no? Labor que se ha diseminado a otros países y que el instituto pues comparte periódicamente aquí en Miami con políticos, periodistas, personalidades latinoamericanas que visitan esta ciudad. ¿Cómo te impresionó esa recepción que tuviste de lo mucho que se conocía ya el trabajo del instituto? La primera persona que me dio conocimiento de esa realidad fue Orlando Gutiérrez, cuando estuvimos conversando en relación Orlando, al viaje. que es el delegado, El secretario general del directorio. Del Directorio Democrático Cubano. Sí, y Orlando Gutiérrez me dijo: Pedro, ¿cómo se conoce el trabajo que ustedes han hecho en Colombia? Digo, sí, me dijo, sí, se conoce mucho el trabajo que ustedes han hecho en Colombia. Y cuando llegamos al Senado por la mañana, varias personas, incluidos dos historiadores que estaban allí, hay un señor de nombre Fernando, que publicó un libro sobre la FARC, que debía haberlo traído para haberlo mostrado, pero en otra oportunidad lo haremos. Muy interesante. Y su conferencia presentó videos de los crímenes de la FARC, de algunos de los crímenes de la FARC. Fue muy conmovedor el ver aquello. Fueron actos terroristas que ocurrieron hace unos cuantos años atrás, pero gracias a la prensa libre que existe en Colombia, eso fue visto en televisión y este señor, este historiador, lo pudo presentar en el Congreso colombiano. Fue muy, muy conmovedor y doloroso ver aquellas escenas filmadas por periodistas colombianos. Pero en fin, la primera persona que me lo dice es Orlando Gutiérrez. Pero cuando yo entro al salón, al edificio, entre el público que estaba allí, se me acercaron varias personas para saludarme, para decirme que ellos habían leído trabajos nuestros, que habían visto documentales. En fin, era una realidad que el trabajo del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que ya vamos a cumplir 20 años en 5 meses, pues se conoce en Colombia y en otros países también. Ha trascendido el trabajo del instituto y eso es muy importante y fue una de las metas que tú particularmente siempre tuviste
cuando se fundó, cuando se creó el instituto. Así que hay que felicitarte por ese logro. Pedro, ¿qué percepción? Tú que has viajado tanto, fuiste a la Argentina recientemente, estuviste en la OEA hace unos meses atrás, ahora regresas de Colombia. ¿Qué percepción hay en las clases políticas, sociales, las clases vivas de estos países sobre el castrismo y el llamado socialismo del siglo XXI? ¿Lo ven como una amenaza o lo ven como el fin de este populismo desbocado y mentiroso? Pero lo siguen viendo como una amenaza. Y es que la naturaleza agresiva de la dictadura de los Castro será siempre una amenaza mientras que ellos detenten una pizca de poder. Son una amenaza porque ellos son agresivos por naturaleza, ellos no descansan, ellos siempre tratan de destruir la democracia. Y te repito, hace un momento mencioné al castrismo como un cáncer, sí, lo creo así, un cáncer particularmente nefasto, capaz de metastizar en todas las democracias de América Latina, como lo estamos viendo hoy en Bolivia. Bolivia se aproxima a una trampa electoral dirigida por Evo Morales. Estamos viendo la situación de Nicaragua, que es desastrosa, con Daniel Ortega, y de Venezuela ni hablar. De verdad que es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer, el mejor ejemplo de lo que es el desastre populista y demagógico de un liderazgo irresponsable, es lo que estamos viendo en Venezuela. No, porque Venezuela, sinceramente, uno de los países más ricos de la América Latina. Fantásticamente rico en minerales, en petróleo, y es un país hoy miserable, completamente miserable. Pero te comento algo. Estábamos cenando, mi esposo y yo, con dos amigos comunes, Gaby y Celso Salduí, en Buenos Aires, y quizás el desastre venezolano sirva para alertar al resto de la sociedad del hemisferio. Y me dice Gaby Salduí, me dice, mira Pedro, ojalá que la vacuna venezolana surta efecto. Yo le digo, ¿vacuna venezolana? ¿Qué vacuna venezolana? Me dice, Pedro, la gran cantidad de jóvenes venezolanos que han venido aquí, frustrados por lo que está aconteciendo en su país, que vienen aquí a trabajar y a estudiar. Y era cierto, porque en todos los restaurantes que fuimos, había una gran cantidad de muchachos jóvenes, hombres y mujeres venezolanos, trabajando con denuedo, con tesón, y te lo decían. Yo me emociono ver a aquellos niños. Yo los vi también. Niños comprometidos y dicen, no, tenemos que trabajar. El año pasado visité Argentina y los vi jóvenes, propietarios ya de pequeños comercios, Sí. y con un entusiasmo. Y por eso Gaby decía, la vacuna, porque decía, el ejemplo de estos muchachos quizás pegue en la juventud argentina y logremos vencer el populismo que por desgracia durante tantos años le ha hecho daño a nuestro país. Y es posible, porque después fui a Chile y en Chile nos encontramos en varias cafeterías, en varios restaurantes, a muchachos venezolanos de uno y otro sexo trabajando y con mucho entusiasmo. No estaban amargados, trabajando con entusiasmo, con deseo, con voluntad para atender a la gente, y todos provenían de universidades venezolanas que se habían visto obligados por el despotismo de Nicolás Maduro a abandonar su país. Así que ojalá. Una de las cuestiones que hacen estos regímenes totalitarios, y el ejemplo más fehaciente es Cuba, es cómo expulsan, porque hay que usar esa palabra, a las clases sociales, académicas, cultas, mejor preparadas de la sociedad. Los expulsan. Miami es un ejemplo de eso. Bueno, ayer. Miami se nutrió de eso, y hoy en día Miami debe en gran medida su desarrollo a ese éxodo cubano que se inició en el 1959. Te cuento algo, ayer conversando con nuestro hermano Ángel de Fana, me dice, estoy haciendo un libro a un señor. Le digo, sí, ¿quién es? Ángel es editor también. Sí. Me dice, le digo, ¿quién? No voy a decir el nombre de la persona, no viene al caso. Me dijo, Pedro, el espíritu de trabajo de la gente, la dictadura cubana lo ha cortado, pero cuando llegan a un ambiente donde existe la potencialidad de expresarse y manifestarse, triunfan. Este señor llegó
en el año 90 y tiene 36 negocios en la ciudad de Miami. O sea, en 30 años. ¿Tú te imaginas ese talento emprendedor de ese señor en la Cuba? Así que estos regímenes totalitarios se quejan del robo de cerebros que hacen otras naciones. Ellos votan a los cerebros. Ellos expulsan a los cerebros. votan. Y se nutren otras naciones para beneficios de ellas. Nos queda poco tiempo, Pedro, unos minutos, 3 minutos aproximadamente, y no puedo dejar pasar este tiempo sin indagar qué está haciendo el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo en estos momentos y qué está planeando. Pues mira, Ramiro Gómez Barrueco, que es uno de los directores del instituto, y su esposa Carmen Gómez del Toro, están montando el calendario negro del totalitarismo 2020. Ramiro también está responsabilizado con organizar la cena, el encuentro que vamos a efectuar por el 20 aniversario. Paco Talavera está montando un libro sobre los 60 años de lucha. Recuerda la conferencia que dimos el pasado 3 de febrero, Reafirmación Democrática. Paco Talavera lo está montando. Y Amado Rodríguez y Enrique Ruano están montando otro libro que tiene que ver con un coloquio que celebramos a finales del año pasado sobre el presidio político cubano. Estamos trabajando. Nuestro director Wenceslao Cruz está tratando de darle toque final a un documental que hemos hecho sobre los cubanos que pelearon en África contra el comunismo, específicamente contra el asesino en serie Ernesto Che Guevara. Que por cierto, el instituto ha documentado y ha dado conferencias sobre la participación tanto castrista como cubanos anticastristas en las guerras africanas, sobre todo de los años 60. Tenemos un libro al respecto, un libro que no solo recoge... En el Congo, por ejemplo. La en el participación cubana Congo, en Angola, tenemos un libro que recoge hasta las tareas cumplidas por el Miami Medical Team en África. Y es interesantísimo el la libro. tarea humanitaria que el Miami Medical Team, que hace muchos años se encabeza el doctor Manuel Alzugaray, pues ha realizado en países de varios continentes, América Latina principalmente, pero lo tenemos en Asia, Afganistán, lo tenemos en África y en Europa, porque hasta Polonia y otros países. Oye, en América Latina ayudó a numerosos países también. En América Latina es donde ha sido más fuerte su presencia. Pedro, se nos acaba el tiempo. Gracias por haber compartido aquí con nosotros y habernos brindado toda esta información que es motivo de orgullo y acicate para continuar en esta lucha por la democracia. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, Albertino. Muchas gracias. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Son 3 décadas de destierro y desunión.